A ver, un momento, está un poco lento esto. Yo creo que debe ser un problema con el servidor de Google, porque yo tengo buena señal ahorita, pero como ellos hacen la grabación, ya, ahí está. Ujú. Bien, empieza ya la grabación. Les decía que lo que hicimos el lunes fue ver de una manera muy breve, como una introducción a este curso, eh, lo que es la inducción. Inducción bien fundada, porque por supuesto la mayoría de ustedes conoce ya la inducción matemática. La inducción bien fundada lo que hace es partir de una idea similar, un conjunto que definimos a partir de uno o varios elementos básicos y una serie de operaciones para construir nuevos elementos. Estas operaciones inducen un orden en el conjunto. Con esto quiero decir que podemos decir qué elemento está a la izquierda de cuál otro, dependiendo de si uno sirve para construir el otro. En este caso, con árboles binarios de números naturales, vimos este ejemplo en el que cada número natural es considerado un árbol por sí mismo. Por ejemplo, este 5 que tengo aquí en pantalla ahora, puede considerarse un árbol binario, y construíamos árboles binarios juntando dos árboles binarios ya previamente existentes y uniéndolos al centro, así como estos, ¿no? Y que a partir de la construcción inductiva de este conjunto, podríamos ordenar los elementos. Aquí en este caso, por ejemplo, si mi árbol B es 5, 3 y mi árbol C es 2, entonces puedo unirlos y formar este árbol A, que es más grande, y que por lo tanto puedo decir que los otros están a su izquierda. Permítanme, ¿alguien quiere entrar a clase? Listo, ya está sentido. Bien. Entonces, a partir de esto vimos que era posible demostrar propiedades de los conjuntos definidos inductivamente, y presenté un ejemplo con 3 funciones definidas inductivamente también, es decir, tomando en cuenta la estructura de mi conjunto de árboles binarios, y eso quiere decir que primero doy la definición de la función para el caso básico, en este caso los números naturales, y después doy la definición de una operación para un caso inductivo, es decir, un elemento que está construido con esta operación que me permite crear nuevos árboles binarios. Ya que tengo definidas estas 3 funciones, propuse un microteorema, vamos a decirle así, sobre como una relación entre ellas, como la sumatoria de los valores de un árbol está acotada por el producto del máximo valor y por la cardinalidad del árbol, es decir, el número de hojas. La demostración se hizo por inducción. Por cierto, esa me parece que la hice en el blog de notas que estoy usando. Voy a subirla en unos momentos más. Ayer se me olvidó subirla, pero ya está lista en un archivo PDF para que si alguien quiere consultarla, la pueda consultar también. Entonces, eso es lo que hicimos el lunes. ¿Preguntas al respecto? ¿No? Muy bien. Vamos a ver, bueno, aquí está la demostración, seguimos con eso, y ahora paso a otro tema. Recuerden que este es un breve repaso de notación y de conceptos previos. Si a alguno de ustedes no les resulta familiar esta notación y estos conceptos, y por lo mismo querría algo más que un repaso, por favor avísenme. Pueden hacerme preguntas por correo electrónico, por medio del chat de Google Classroom también, y si alguien desea profundizar más en el tema, en mi curso de lógica computacional en la Facultad de Ciencias, al cual pueden tener acceso vía mi página, hay notas donde desarrollo estas ideas con más detalle. Aquí le estoy dedicando creo que unas 12, 13 láminas. Ahí tengo ahí un archivo con 60 láminas sobre el tema, entonces la explicación es más detallada por si alguien quiere consultarlas. Bien, entonces vamos a ver, esta definición lo que hace es decirnos qué es la cerradura reflexiva y transitiva en una relación. Digo, recordarán que una relación en un conjunto, aquí tomamos el conjunto A, por ejemplo, y una relación en el conjunto A es un conjunto de pares ordenados de elementos de A.
Puede haber relaciones entre conjuntos diferentes, por supuesto, pero aquí estoy simplificando a nada más porque la definición de cerradura reflexiva y transitiva se aplica a casos en los que tenemos relaciones en el mismo conjunto. Entonces, yo tengo pares ordenados y mi conjunto, por ejemplo, son los primeros 3 números naturales, pues entonces una relación puede estar definida por el par 0, 0, 1, 0, 1, 2, por ejemplo. Ese tipo de cosas. La cerradura reflexiva y transitiva lo que hace es tomar una relación y asegurarse que, hacerla crecer hasta que se asegura que la relación es reflexiva, es decir, todo elemento va a estar relacionado consigo mismo, y además, si tengo pares en los que yo puedo pasar de A a B y de B a C, se va a asegurar que haya un par que me lleve de A a C directamente. Esa es la idea de la cerradura transitiva y reflexiva. Si ya estudiaron gráficas en el pasado, se dan cuenta que una gráfica se puede ver como pues una relación precisamente binaria, y la cerradura reflexiva y transitiva consiste en calcular la cerradura transitiva y reflexiva de la gráfica. Entonces, pues, por eso los nombres son los mismos, porque es el mismo concepto. ¿Cómo vamos a hacer esta cerradura reflexiva y transitiva? Lo que hacemos es construirla por capas. Voy a agregar cada vez más elementos y los agrego de esta manera. El paso básico, el paso 0, lo que hace es agregar todos los pares de esta forma. También lo que lo subrayo en anaranjado, ¿no? Todos pares A, A, tales que A es un elemento, A minúscula es un elemento de A mayúscula. Y el paso número 1, que sigue después, es la relación original, la que me dieron como punto de partida. Entonces, ya que tengo esos dos pasos, lo que hago es construir, suponer que ya en algún momento generé el paso enésimo, y agrego en el paso n más 1 pares de este estilo. Vean, precisamente lo que estaba diciendo. Si yo tengo un par AC y un par CB, vean, puedo ir de A a B pasando por C. Lo que hago es directamente agregar el par que me directo de A a B. Si es que no estaba, por supuesto. Si estaba, pues no pasa nada, es un conjunto y entonces no hay repeticiones de elementos. Y finalmente la cerradura reflexiva y transitiva la construyo uniendo todas estas fases Rn que creé en algún momento. Se dan cuenta que esta es una unión infinita y esto podría parecer que este proceso pues no va a terminar, por lo mismo no es computable, ¿no? No se preocupen, generalmente si nuestro conjunto, bueno, si nuestro conjunto A es infinito, en los hechos puede pasar esto y no hay nada de qué preocuparse porque el infinito, pues, estrictamente hablando, no es computable. Pero si se trata de un conjunto finito, este proceso termina. Tiene una cota conocida que es n al cubo, donde n es el número de elementos de mi conjunto. Y entonces, pues, llega un momento en que ya estoy repitiendo pasos y yo puedo detenerme. Y ese momento se puede detectar muy, muy fácilmente. Hay muchos algoritmos para saberlo. Hay algoritmos muy eficientes para calcular la cerradura reflexiva y transitiva de una gráfica y se basan básicamente en esta misma idea repetitiva con algunos atajos para hacerlo más eficiente. Bien, finalmente vean cómo aquí tengo otra definición que es R+, y R+ es la cerradura transitiva de la relación. Vean que la única diferencia entre R estrella, que es la cerradura reflexiva y transitiva, y R+, es este índice. Aquí tengo n más 1 y acá tengo n. R+ lo que hace es no tomar en cuenta el paso 0, precisamente porque empiezo en n más 1. Y si n es un número natural, parto de 0, más 1, pues empiezo con esta etapa. ¿Por qué razón? Porque a veces me conviene no tomar en cuenta esto. Vamos a ver más adelante que esto puede ser útil. Entonces, ahí está, es un concepto que voy a utilizar constantemente. Cerradura reflexiva y transitiva y cerradura transitiva. Y voy a utilizarlo además, como dicen los computólogos, con polimorfismo. Voy a presentar otros conceptos que son distintos, pero que comparten algo en común con estos operadores y por lo tanto utilizan la misma notación de asterisco al que me voy a referir constantemente como estrella. Es la misma palabra que etimológicamente hablando y más. Bien. Ahora, pasamos propiamente a los temas del curso. Empezamos con la idea de un alfabeto. Y un alfabeto, pues intuitivamente ustedes saben qué es. Realmente aquí usamos esa idea intuitiva, no estamos muy lejos de ella. Un alfabeto es un conjunto finito de símbolos.
Uno podría concebir alfabetos infinitos, por supuesto, pero el curso se va a centrar solo en los que están construidos con alfabetos, todo lo que se puede construir con alfabetos finitos. Porque razón, las herramientas matemáticas para manejarlos son más accesibles, vamos a decirlo así. Entonces, pues podemos tomar, por ejemplo, el alfabeto de los símbolos, las letras minúsculas del alfabeto latino. Aquí lo estoy subrayando en anaranjado, o el alfabeto cirílico, el que ustedes quieran. Y una cadena finita nuevamente, y solo me van a interesar las cadenas finitas, es una sucesión finita de símbolos. Generalmente las sucesiones, las cadenas de estas sucesiones no se escriben como suele ser la notación abstracta en álgebra, que es el primer elemento de la sucesión con el índice 1 o 0, el segundo elemento, etcétera. Si nosotros escribimos directamente así, como palabras, porque pues, eso es lo que vamos a considerarlas. Palabras. Una cadena puede empezarla como una palabra el alfabeto. Entonces aquí tengo esta palabra. No quiere decir algo en español, no importa. Como dice Borges en su cuento La Biblioteca de Babel, hay un idioma en el que sí quiere decir algo. O puede haber teóricamente un idioma en el que sí quiere decir algo. Bien, ahora, por razones algebraicas, necesitamos la idea de una cadena vacía, lo cual es un poco raro, ¿no? Una palabra sin ningún símbolo, pero nos va a ser útil para muchas cosas, para denotar muchas cosas. Entonces, esta cadena vacía, como pues en realidad no quiero apuntar un espacio en blanco en la lámina para decir ahí está la cadena vacía, lo que hago es darle un nombre y denotarla por el nombre. Yo voy a utilizar el nombre epsilon, estoy subrayando la letra epsilon ahora en anaranjado. En algunos libros se utiliza también lambda, sobre todo libros que vienen más de la tradición algebraica. Cualquiera de los dos símbolos está bien, epsilon o lambda. Bien, ahora el conjunto de cadenas que se pueden formar con un alfabeto, vamos a denotarlo como sigma estrella. Y este conjunto se construye por medio de una serie de operaciones muy similares a la cerradura reflexiva y transitiva de un conjunto. Empezamos con epsilon, seguimos en la siguiente fase con las cadenas formadas por un solo símbolo del alfabeto, en la siguiente con 2 símbolos, en la tercera con 3 símbolos, etcétera, 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 y tomamos la unión de todas estas fases. Si excluimos explícitamente a epsilon, entonces lo que tenemos es sigma más, ¿se dan cuenta? Así como la cerradura reflexiva y transitiva excluíamos a la identidad, a estos pares AA, aquí excluimos a epsilon y entonces tenemos sigma más. Entonces, atención, me voy a referir constantemente a estos dos conjuntos, sigma estrella y sigma más. Bien, una de las operaciones básicas que vamos a utilizar con cadenas, probablemente la más importante, es la concatenación. Concatenar cadenas, pues, quiere decir lo que quiere decir en el lenguaje, en lengua natural. Es decir, juntamos dos cadenas. Aquí, por ejemplo, tengo la cadena alfa, que es AABC, y la cadena beta, que es CCAZ, y concatenarlas, lo cual estoy indicando con este puntito aquí al centro, se dan cuenta, es juntarlas. Entonces, forma una palabra más larga con alfa como su prefijo y como su segmento siguiente beta. A veces suele omitirse este signo. ¿Por qué razón? Pues porque es obvio que pasa cuando concatenamos. En realidad lo escribimos cuando queremos denotar la presencia de la operación. Lo más común va a ser que no lo escriba, pero puede estar presente. Entonces, acostúmbrense a las dos notaciones. Voy a saltar de una a otra, perdón, sin avisar. Ahora, observen cómo esta operación binaria de concatenación tiene un elemento neutro. Eso quiere decir que ese elemento pues no tiene efecto sobre el otro. Vean, si yo concateno a alfa, cualquiera que sea la cadena alfa, con epsilon, que es la cadena vacía, pues no obtengo la misma cadena alfa. Y si lo hago a la inversa, primero pongo epsilon, después alfa, pues sigo obteniendo alfa. Entonces es un elemento neutro para esta operación. Les decía que una de las razones por las cuales es importante darle un nombre a la cadena vacía es para poder denotar esta propiedad algebraica. Bien. Ahora, ¿qué es un lenguaje? Miren, esta pregunta puede ser filosófica, por supuesto. Hay gente que ha hecho un modo de vida de tratar de definir qué es un lenguaje. Yo tengo, no sé si sepan que yo soy tutor también en otro posgrado, el de Filosofía de la Ciencia, y tengo colegas allá que se dedican un semestre completo a analizar la noción del lenguaje para concluir que
que aún no entendemos una buena parte de lo que está tras esa noción. En este curso, afortunadamente, vamos a usar una noción de lenguaje mucho más simple, no porque la otra no sea válida, digamos, es la noción buena, vamos a decirlo así, la correcta, sino porque para lenguajes formales nos basta una noción mucho más sencilla, y eso permite que pues podamos hacer las cosas también de una manera, haciendo a un lado todas las preocupaciones filosóficas o psicológicas o de cualquier otra índole que ustedes quieran atribuirle esta noción de lenguaje. Lo que vamos a hacer es decir que un lenguaje es simplemente un subconjunto de sigma estrella. Les doy un conjunto de cadenas, eso es un lenguaje. ¿Qué quiere decir? No nos importa, la semántica no cuenta en este curso. Simplemente es un conjunto de cadenas. Una definición bastante simple, como pueden darse cuenta. Entonces, pues esta definición tan sencilla nos lleva a plantear algunas cosas, algunas observaciones que sería importante tener en cuenta para el futuro. Primero, dense cuenta que sigma es un conjunto finito. Y entonces sigma estrella, la concatenación de la formación, las cadenas que se pueden formar con los símbolos de sigma, es un conjunto infinito del mismo tamaño que los números naturales. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ordenar las cadenas en sigma estrella haciendo una biyección con los números naturales. La primera cadena sería, la cadena que corresponde al 0 es épsilon, la que corresponde al 1 es al primer signo del alfabeto ordenado alfabéticamente, dependiendo de cuál sea el alfabeto, este orden puede variar, por supuesto. La tercera cadena es el segundo símbolo del alfabeto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se puede hacer este ordenamiento siguiendo los números naturales y por lo tanto es un conjunto infinito de tamaño pequeño. Ahora, vean cómo también por una propiedad algebraica o de teoría de conjuntos básica que la mayor parte de ustedes supongo que habrá visto en cursos previos, se puede decir que el conjunto de lenguajes pues es exactamente equivalente al conjunto potencia de sigma estrella, es decir, el conjunto de conjuntos, de subconjuntos de sigma estrella. Ajá. Y también por una cosa que sabemos de teoría de conjuntos, el número de lenguajes entonces es estrictamente mayor que los números naturales. Entonces tenemos un conjunto de lenguajes que es infinito, pero de un tamaño mayor que los números naturales. ¿Alguien aquí presente no ha escuchado antes esta noción tan rara de que hay infinitos de distintos tamaños? La gente de mi facultad de ciencias está acostumbrado a oír esta idea que es bastante contraintuitiva todo el tiempo, al punto de que ahora ya no se la cuestionan. Pero un ser humano normal dice, a ver, si es infinito, no puede haber distintos tamaños, todos son infinitos. La respuesta es no, sí hay infinitos de distintos tamaños. Y es importante porque a partir de esta idea de infinitos de distintos tamaños podemos demostrar más adelante que el número de lenguajes que vamos a analizar en este curso es un subconjunto muy pequeño del número de lenguajes posibles. Entonces, pregunto nuevamente, ¿alguien no había oído de infinitos de distintos tamaños? ¿No? Bien. Bien, sí, algunos sí habían oído. Bien, perfecto. Bueno, supongo que la gente que llevó álgebra superior, siguiendo alguno de los libros que retoman conceptos de teoría de conjuntos, ya conoce esta noción, por supuesto. Pero yo estoy seguro que la gente que no lo había oído le puede sorprender al principio. Bueno, pues entonces tenemos vamos a analizar un subconjunto muy pequeño de lenguajes en este curso. ¿Qué pasa con todos los otros? Escapan a las herramientas que hay que ver. Alguien me pregunta que si hay que demostrar lo que dice aquí. No hace falta para lo que vamos a ver. Yo les pido así que confíen en la noción, es una noción muy consolidada, no que requerimos hacer la demostración, pero si alguien quiere hacerla, vea cómo, pues es muy sencilla. Lo que hay que hacer es ordenar las cadenas de sigma estrella siguiendo los números naturales, y más adelante yo voy a presentar una definición. La definición por sí misma puede operar como una demostración de que este es el caso. Entonces, no nos preocupemos ahorita por ese punto. Todos los demás puntos, pues, son consecuencias directas de nociones de teoría de conjuntos
básicos. Entonces, por esa razón no las voy a mostrar, las voy a dar por hecho. A ver, Luis, adelante. ¿Cuántos lenguajes son posible estudiar? Es el número de números naturales, la cardinalidad de los números naturales. Ese es los conjuntos que vamos a poder estudiar. Y para los demás lenguajes son, o sea, nada más sabemos que existen, ¿no? Por la cardinalidad, pero no podemos saber cómo son o estudiarlos. Mira, buena pregunta. Acabas de plantear una cosa que vamos a ver más adelante. Y la respuesta es sí y no. Va a haber muchos lenguajes de los cuales solo sabemos que existen por el hecho de que la cardinalidad es el conjunto potencia de los naturales. Pero va a haber otros lenguajes de los cuales sí podemos decir más cosas, aunque no podamos definirlos con los métodos que vamos a ver en la primera parte del curso. Vamos a ver métodos negativos. ¿Qué quiero decir con esto? Métodos que dicen, existe el conjunto tal que no cumple esta propiedad. Ajá, y entonces le vamos a dar hasta nombres a estos conjuntos y voy a presentar una estructura algebraica que define algunos de estos conjuntos. Entonces sí se puede decir algo al respecto, lo cual es algo que puede parecer desconcertante al principio, pero es como definir todas las cosas que no se pueden resolver con ecuaciones de este estilo, si estás pensando en cálculo, en análisis matemático, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, sí podemos decir algo al respecto, pero vamos a verlo más adelante. Vale. Gracias. Ajá, ahora también Jaime quiere preguntar algo. Adelante, por favor. Sí. Quería preguntar si bueno, entre los lenguajes que tal vez supongo que no se van a incluir en estas, con este tipo de tal vez álgebras, están los lenguajes naturales, entran, también se va a decir algo sobre ellos, o esos no tienen nada que ver con con este tipo de conjuntos. Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta muy polémica. Te podría decir esto. La gramática de las lenguas naturales, un porcentaje muy importante de estas gramáticas se puede expresar por medio de lenguajes independientes del contexto, que es algo que vamos a estudiar en la segunda parte del curso. Entonces, Chomsky y compañía, que creían que era así como tenía que expresarse, resulta que si tuvieras razón, las lenguas naturales se podrán expresar así. Ahora, hay gente que incluso va más lejos y dice que ni siquiera hace falta ir a los lenguajes independientes del contexto, que las lenguas naturales, casi todos sus fenómenos gramaticales se pueden capturar por medio de nociones de lenguajes regulares, que es un conjunto todavía más pequeño de lo que vamos a ver aquí en el curso. Entonces, si tú aceptas esa idea, pues resulta que sí, pero eso es hablado solo en términos sintácticos. Las lenguas naturales además tienen la capacidad de crear nuevas expresiones que son un tanto impredecibles para los lingüistas, y entonces va a haber un grupo de lingüistas que va a decir que no, que hay fenómenos de las lenguas naturales que no puedes capturar con estas herramientas. Entonces, pues no lo sé, te diría que este es tema de un curso de lo que llaman procesamiento de lenguas naturales por computadora, que la perspectiva que adopta la gente de esas áreas es bastante pragmática, es decir, a mí me interesa lo que puedo capturar por computadora y me interesa ampliar la frontera de lo que puedo capturar por medio de una computadora, y el resto pues se lo dejo a los psicólogos, a los otros lingüistas, a los filósofos. Aquí no vamos a estudiar lenguas naturales, pero vamos a estudiar lenguajes independientes del contexto. Y yo creo que van a reconocer rápidamente los conceptos de esa área, porque a lo mejor les va a recordar lo que ustedes estudiaron en secundaria, cuando hicieron árboles sintácticos, por ejemplo, de oraciones. Bien. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Si quiere, entonces continúo, digo, a menos que haya otra pregunta o comentario. ¿No? Bien. Entonces, miren, vamos a ver, ¿qué operaciones podríamos definir entre lenguajes? Dado que son conjuntos, podríamos pensar, por supuesto, que les son aplicables las operaciones típicas de conjuntos. Tomo los lenguajes, llamémoslos A y B, por ejemplo, y están en este alfabeto sigma ambos, y lo que podemos hacer es, obviamente, considerar la unión de A y B, la intersección de A y B, y la diferencia entre A y B.
por ejemplo, ¿no? A la diferencia, ¿se acuerdan que son todos elementos que están en A y que no están en B? Y el complemento de un lenguaje, por supuesto, todas las cadenas que no están en A, pero que sí están en sigma estrella. Lo tengo acá. Operaciones ya más propias del lenguaje, sino de cualquier conjunto, por supuesto, porque estas 4 primeras se aplican a cualquier conjunto, son las operaciones que tienen que ver con concatenación. La primera es precisamente la concatenación de lenguajes, que consiste en lo siguiente: es el conjunto de cadenas que pueden construir concatenando una cadena del primer lenguaje, alfa, digamos, y una cadena del segundo lenguaje, beta. Entonces las concateno y esto está en la concatenación de los dos lenguajes. Y la estrella de Kleene, que hace lo siguiente, vean, lo que hacemos es que en la fase número 1 incluimos a épsilon, y en la fase n+1, suponiendo que ya construimos la fase n, lo que hacemos es concatenar la fase n con el lenguaje original. Es decir, tomamos cadenas que están en AN y las concatenamos con una cadena en A. Y esa es la fase n+1. Y la estrella de Kleene, por supuesto, es, perdón, la unión de todas las fases que creamos, contadas a partir de 0. Se imaginarán que que podemos también aplicar la operación A más, que lo que hace es tomar todas las fases, excluyendo la fase en la que agregamos a épsilon. Si épsilon está en A, eso no tiene ningún efecto, pero si épsilon no está en A, entonces nunca lo vamos a agregar en A más. Bien. Ahora, la parte importante es, ¿cómo podemos definir lenguajes? Yo les decía que las herramientas que vamos a ver aquí nos permiten definir solo un subconjunto muy pequeño de lenguajes. Y esas herramientas son equivalentes a una gramática. Intuitivamente una gramática, pues, es, por supuesto, una serie de reglas para construir oraciones adecuadamente, ¿no? El perro mordió al niño es una oración adecuada. Él mordió, perro, niño, no es una oración adecuada de acuerdo con las reglas gramaticales del español, ¿no? Aunque, como les decía, las lenguas naturales son muy innovadoras y pues alguien podría construir un hashtag con esto, hacerlo tendencia en Twitter y resulta que entra al español. La academia lo admite como una expresión correcta, ¿no? Pero digamos que en principio eso que dije no es una expresión correcta del español. Entonces, nuestra idea es que la gramática son una serie de reglas para definir qué cosas son palabras del lenguaje, qué cadenas son palabras del lenguaje. Y entonces la gramática va a partir de esta idea. Va a ser una cuarteta formada por esos elementos. El primero, sigma, es un alfabeto de símbolos terminales. ¿Qué quiere decir con esto? Son símbolos que van a estar en cadenas que yo considero como parte del lenguaje. El segundo elemento, gamma, es un alfabeto de símbolos no terminales. ¿Qué quiere decir con esto? Pueden pensarlo como categorías gramaticales que en última instancia no quiero ver como parte del lenguaje. Cuando hacemos gramática del español, por ejemplo, utilizamos el español, nosotros que somos hispanohablantes, bueno, creo que la mayor parte de la gente que está en el curso seguramente lo es, pero uno podrá pensar, ¿qué pasa si estás estudiando una lengua extranjera o una lengua no extranjera aquí en México? Hay muchísimas lenguas en México que tienen el mismo estatus legal que el español. Entonces, ¿qué pasa si las estudiamos y somos hispanohablantes? La tendencia es a utilizar los nombres del español para las categorías gramaticales respectivas. Es decir, están ustedes en su clase de inglés y alguien les dice, mira, the dog bit the kid. Pues entonces le dicen bait, es el verbo, y entonces están usando verbo en español, y entonces ahí se nota claramente la diferencia entre las categorías gramaticales y las oraciones del lenguaje. Ustedes esperarían que no se atravesara una palabra del español en la oración que están produciendo al final en inglés. Digo, ahora con este estilo que también está de moda de mezclar idiomas, pues no siempre es el caso, pero idealmente si ustedes quieren hablar lo que llaman en la Gran Bretaña de Queen's English, el inglés de la reina, entonces pues no harían eso, ¿no? Porque la reina británica no lo hace, ¿no? Entonces, piénsenlo así, estamos separando las categorías gramaticales de los símbolos del lenguaje y solo vamos a considerar palabras del lenguaje
que tienen exclusivamente símbolos terminales. Ahora, hay un símbolo particular entre los no terminales que se llama S, generalmente se representa con la letra S, y que se conoce como símbolo inicial. La idea, y esta viene de Chomsky y sus asociados, es que nosotros en la mente, cuando generamos una oración, esa es la idea original, digo, ahora ya está muy cambiada, utilizamos este símbolo inicial y a partir de él pensamos cómo vamos a crear la oración agregando elementos, transformando esta S en nuevas oraciones, hasta que terminamos con algo que es realmente la oración que queríamos. ¿Cómo hacemos esta transformación? Pues aplicando reglas de producción, que pueden pensar que son el equivalente a las reglas gramaticales. Me voy a saltar lo que sigue y voy a poner directamente un ejemplo. A ver, aquí está este ejemplo, esta gramática, vean. Esta gramática G tiene como símbolos terminales las letras A y B, tiene un solo símbolo no terminal que es S, y tiene las siguientes reglas de producción. S se puede convertir, es lo que me está diciendo aquí esta flecha, S se puede convertir en ASB, y S se puede convertir en épsilon. Eso quiere decir que yo puedo aplicar estas reglas hasta generar una oración que contiene solo A's y B's, pero vean que en particular esta gramática me da las cadenas que tienen cierto número de A's seguidos de cierto número de B's. Aquí, a lo mejor antes de dar los conceptos generales, voy a presentar ejemplos concretos, o este ejemplo lo voy a analizar más. Entonces, déjenme cambiar el estilo de presentación para que podamos ver el blog que tengo aquí asociado. Permítanme un momento. Ya está. Bien. Bien, entonces tenemos aquí esta gramática y lo que yo haría es lo siguiente. Tengo que empezar con S. ¿Sí están viendo todos mi blog? Sí. Bien. Bueno, entonces empiezo con S. Vean cómo después de la S pongo una flecha doble que significa voy a generar nuevas cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir del símbolo inicial creo nuevas cadenas aplicando las reglas de producción. Por favor, observen la diferencia entre esta flecha y esta otra flecha. Esta es doble. Las reglas de producción se expresan con una flecha sencilla. La generación se expresa con una flecha doble. Y podemos ponerle como subíndice la G de la gramática en cuestión. Esto más adelante voy a dejar de hacerlo cuando sea obvio de qué gramática se trata, tanto con la flecha doble como la sencilla. Aquí lo mantengo para que haya coherencia con mi ventana izquierda. Entonces yo empiezo con S y yo puedo escoger cuál de las reglas aplicar. Hay total libertad en escoger cuál regla y cuántas veces hacerlo. Entonces lo que hago es poner aquí, por ejemplo, esto, ASB. Ahí está, generé esta cadena. Y puedo decidir que lo vuelvo a hacer. Y entonces aplico aquí otra vez esta regla y me dice A, S, B, B. ¿Se dan cuenta lo que hice? Sustituí la S que está aquí por esto otro. Y aquí, a su vez, esta S que está aquí la sustituí por esto que está acá. Es decir, las reglas de generación lo que me dicen es toma una subcadena dentro de la cadena que generaste y si esa subcadena aparece del lado izquierdo en tu gramática, como la S aparece del lado izquierdo, sustitúyela por lo que aparece del lado derecho. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, aquí, en la primera de mi cadena original, tengo esta S, y lo que hago es transformarla en ASB. Después tomo la S nuevamente porque es lo que aparece al lado izquierdo en mis reglas de producción y la sustituyo. En el último paso de este ejemplo, lo que voy a hacer es sustituir nuevamente a la S, pero esta vez la voy a sustituir de acuerdo con otra regla que me dice también S se puede convertir en épsilon y la convierto en épsilon. Dado que aquí ya no quiero ver nada, digo, y épsilon es prescindible, ya vimos que no contiene ningún símbolo, pues no lo escribo en esta ocasión y me quedo con la cadena ABB. Se dan cuenta que esta cadena solo tiene símbolos terminales.
las reglas de producción tienen el requisito de que el lado izquierdo tiene que tener forzosamente un símbolo no terminal. Del lado derecho pueden contener cualquier cosa. Y en este caso, entonces, como del lado derecho ya no, bueno, generé una cadena que ya no tiene símbolos no terminales, entonces ya no le puedo hacer nada y no la puedo seguir transformando. Fin del camino. Hasta aquí me quedo. Y esta cadena, entonces, pertenece a mi lenguaje que acabo de definir por medio de esta gramática. Voy a decir aquí que pertenece a este lenguaje L sub G. También puede escribirse como LG, donde G es la gramática. Son opciones para escribirlo. Y ahí está, A, B, B. Como pueden darse cuenta, tiene la característica que les describí. Tiene el mismo número de A's y el mismo número de B's. Y siempre tiene primero las A's y después las B's. Valentina, por favor. Gracias. Sí, nada más como duda, epsilon lo tenemos que tomar como parte del símbolo del alfabeto o como tal nada más como la cadena vacía. Es la cadena vacía nada más. Epsilon no forma parte del alfabeto. El alfabeto solo tiene símbolos aislados. Y okay. Epsilon te das cuenta que no puede ser parte de él porque no tiene ni siquiera un símbolo. Pero cuando yo tomo un sigma estrella, epsilon sí entra porque sigma estrella es un conjunto de cadenas, no conjunto de símbolos. Entonces, ok, vale, sí, gracias. No, ¿de qué? Bien, entonces, aquí está, ya concluí esta transformación y con esto en mente, y voy a mantener las dos pantallas, voy a regresarme a la definición formal de qué significa generar un lenguaje con una gramática. Entonces, regreso. Aquí estamos otra vez en la lámina 16. Se dan cuenta que los elementos de esta definición están presentes aquí. Símbolos terminales, símbolos no terminales, símbolo inicial y las reglas de producción. Las reglas de producción son un subconjunto de este conjunto bastante feo que tengo aquí, que parece muy confuso al principio, pero en realidad lo que me está diciendo es esto. Puedo tener del lado izquierdo de una regla de producción cualquier cosa que tenga elementos de sigma y de gamma. Y la estrella significa que incluso pueden ser epsilon. Salvo aquí en medio que vean que tengo gamma más. Significa que debo tener al menos un símbolo no terminal del lado izquierdo. Con este gamma más estoy diciendo eso. Al menos un no terminal del lado izquierdo. Del lado derecho puedo tener cualquier cosa. Símbolos terminales o no terminales, e incluso epsilon, por eso tengo aquí estrella. Entonces, lado izquierdo, acuérdense, puede ser una cadena arbitraria, pero con al menos un no terminal. Lado derecho, las reglas de producción, puede ser cualquier cosa, terminales y no terminales. Bien. Ahora, a partir de esta definición de lo que es una gramática, definimos la relación de generación. Vean cómo la generación lo que hace es relacionarme cadenas arbitrarias de sigma y gamma, unión gamma, cualquier cosa, que es lo que tengo de mi lado derecho. Mi cadena S aparece del lado izquierdo en mis reglas de producción, pero la cadena ASB nunca aparece del lado izquierdo en reglas de producción, se dan cuenta, aparece del lado derecho, pero no del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque son cosas que generé a partir de la gramática. Entonces, esas por eso las denoto con esta flecha. Y esta flecha me dice, mira, tú puedes relacionar con medio de generación cualquier cosa que contenga algún símbolo no terminal al menos, acompañado por cualquier cosa. Y del lado derecho, puedes ponerle lo que sea, como está aquí en mi ejemplo, ¿no? Que tenía AS, AAS, BB, etcétera, etcétera, etcétera. Y del lado derecho, pues tenía ABB. Ahora, ¿qué significa generar entonces una cadena? Pues significa lo siguiente, vean. Yo tomo una cadena alfa y digo que alfa me conduce a beta, alfa genera beta, alfa está relacionada con beta de acuerdo con flecha doble G, como ustedes quieran decirlo. Cualquiera de estas cosas es válida, sí, solo si pasa lo siguiente. Alfa la puedo dividir en 3 partes. Beta la puedo dividir en 3 partes también. Y vean cómo alfa y beta comparten un segmento inicial, que es gamma. O sea, lo dividí en 3 partes, pero la parte inicial es la misma y la parte final es la misma, zeta. Lo que cambia es que alfa es gamma capa zeta y beta es gamma lambda zeta. Y entonces,
¿Por qué puedo hacer esto? Pues porque precisamente kappa se convierte en lambda de acuerdo con las reglas de producción. Es lo que hice acá. Déjenme marcarlo en mi pizarrón, pero ahora voy a hacerlo con un color distinto para que sea más claro. A ver, ahí está. En este caso, por ejemplo, este es alfa, y esta de acá es beta. Vean cómo alfa la puedo dividir en una parte inicial que es épsilon, y entonces esa va a ser gamma, o sea, gamma es épsilon. Mi parte media es kappa, y la parte que sigue es zeta, que también es épsilon. Y después se convierte acá de este lado en, nuevamente tengo gamma al principio, tengo aquí zeta, y aquí en medio tengo lambda. ¿Por qué? Porque mi gramática tiene una regla que me dice, vean, kappa, en este caso S, se convierte en ASB. Entonces, este es kappa, en este caso, y este acá es lambda. Ahora, ¿qué pasa después? Vamos a hacerlo en anaranjado, por ejemplo. Acá en esta otra cadena, lo que hago es reanalizar las cosas así. Vean, voy a tener mi cadena nuevamente alfa, nada más que no, ese color no es suficientemente distinto. Permítanme borrar esto. Ahí está. Con verde vamos a hacerlo. Esa es mi nueva alfa. Epsilon va a ser nuevamente, perdón, ahora no. Ahora gamma, verde, va a abarcar a la A y mi nueva Z va a ser la B. Estas son gamma y Z. Y entonces de este lado lo que obtengo es nuevamente gamma, Z, lambda por supuesto es la S, perdón, kappa es la S, y entonces de este lado lo que obtengo es gamma, Z, y obtengo lambda. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esta lambda ahora es la que se convirtió de acuerdo con la regla de que kappa se convierte en lambda, es la nueva cadena que obtengo. Entonces solo cambié la parte kappa, que es la S, y dejé gamma y Z iguales. Entonces mi nueva cadena es gamma, lambda, Z. Y esto lo voy a iterar hasta que en algún momento llego a un punto en el que ya no puedo hacer más transformaciones. Entonces así genero cadenas nuevas. Y es lo que me está diciendo la definición abstracta en mis láminas, la ventana izquierda. Bien. Ya que tengo esta idea, entonces se dan cuenta cómo funciona la gramática, voy a definir cuál es el lenguaje generado por una gramática. Y pues tomo una gramática arbitraria y el lenguaje generado por una gramática es el siguiente, vean. L sub G o L de G, cualquiera de las dos notaciones es correcta, es el conjunto de cadenas formadas estrictamente por símbolos terminales, tales que si yo parto del símbolo inicial, en algún momento dado, termino con esa alfa. Ya no puedo transformarla. Entonces, en este caso, en mi ejemplo que di del lado derecho, la cadena AABB forma parte del lenguaje generado por la gramática que acabamos de ver. Las cadenas intermedias no forman parte de ese lenguaje porque contienen símbolos no terminales. Entonces, esas se quedan en el camino. Pero AABB sí forma parte del lenguaje generado por esta gramática. Entonces, ¿quedó clara la idea? Sí. Perfecto. Entonces, pues podemos seguir avanzando. Déjenme ver qué sigue aquí. La jerarquía de Chomsky. Me gustaría terminar con este concepto. Y después, si quieren, les digo cuáles son los ejercicios que veríamos el próximo lunes. Y terminamos la clase. La jerarquía de Chomsky es una idea que se le ocurrió a Chomsky, obviamente, por eso lleva su nombre, que retoma muchas cosas que se habían venido haciendo antes y que él llenó algunos huecos en esta definición. Lo que hizo Chomsky fue observar que las gramáticas tienen distintos grados de complejidad. Y con base en estos grados de complejidad las clasificó en 4 tipos, que son los tipos 0 a 3. Y estos tipos los relacionó con mecanismos computacionales. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablo de mecanismos computacionales, piensen que no es porque Chomsky tuviera una computadora a su lado,
mientras se toma una taza de café y está estudiando esto, porque por las computadoras en aquella época era un poco difícil tenerlas al lado, ¿no? No como ahora que puedo tener mi teléfono mientras estoy tomando una taza de café. Nadie podía sostener en la mano una computadora en los 50, ¿no? La idea más bien es que estos son mecanismos abstractos. Piensen en reglas que nos permiten manipular símbolos. Con eso me refiero a mecanismos. Entonces, las gramáticas se dividen en 4 tipos, como decía, y el tipo número 3 pone una restricción en cómo pueden ser las gramáticas. La restricción es la siguiente. Todas las reglas de producción, ven, aquí lo tengo, tipo 3. Todas las reglas de producción tienen este formato. Del lado izquierdo tienen un símbolo no terminal aislado. Es decir, aunque una gramática en general puede incluir cadenas más complejas del lado izquierdo, las de tipo 3 ponen una restricción adicional y se trata de cadenas que están formadas por un solo símbolo no terminal. Y del lado derecho tienen terminales y no terminales, o bien solo tienen terminales, pero con esta característica, vean, todos los terminales vienen al principio y al final puede haber un solo no terminal. O bien puede haber ninguno. Entonces, A, B son no terminales, están en gamma, y alfa está en sigma estrella. Entonces, esta es la restricción que tienen las gramáticas de tipo 3. Todos los terminales primero y después el no, cuando mucho, un no terminal. Las de tipo 2 tienen restricciones también, pero restricciones menos estrictas. Del lado izquierdo pueden tener un solo no terminal y del lado derecho puede venir cualquier cosa, terminales y no terminales, uno o varios, y en el orden que sea. Es decir, alfa está en sigma, unión gamma, estrella. Las de tipo 1 son menos restrictivas y mi única restricción es que no puedo tener reglas de esta forma. Alfa se convierte en épsilon. ¿Por qué razón? Pues porque es mi única restricción. Van a ver que computacionalmente hablando esto tiene sentido. Finalmente tenemos las de tipo 0 que me dicen, no pongan restricciones. La definición general de gramática que di antes es suficiente. Con esa definición te basta. Y se conoce como jerarquía de Chomsky porque, primero, tipo 3 está contenido en tipo 2, tipo 2 está contenido en tipo 1 y tipo 1 está contenido en tipo 0. Y esta contención es estricta. Por eso entonces se llama una jerarquía. Tenemos la parte más básica de la jerarquía, que son las de tipo 3. Encima están las de tipo 2 que absorben a las de tipo 3. Las de tipo 1 absorben a las de tipo 2 y las de tipo 0 absorben a todas. Y la contención es estricta en el sentido de que hay cosas que están en tipo 2 que no están en tipo 3, cosas que están en tipo 1 que no están en tipo 2, etc. Y estas tienen nombres. Las de tipo 3 son los lenguajes regulares, las de tipo 2 se conocen como lenguajes independientes del contexto, o más bien los lenguajes generados por las gramáticas de esos tipos, es lo que quiero decir. Los lenguajes generados por las gramáticas de tipo 1 se conocen como lenguajes dependientes del contexto. La terminología alternativa para estas sensibles al contexto, sensibles del contexto, las otras son libres del contexto, como ustedes quieran decirlas. Me parece que independiente y dependiente es muy claro porque se ve la relación entre el hecho de que en un caso tengo símbolos no terminales aislados del lado izquierdo y en el otro tengo símbolos no terminales que pueden estar rodeados de cosas que cambian la aplicación de la regla. Por eso el contexto es importante. Y en las de tipo 0, pues no tengo nada y se conocen también como lenguajes recursivamente enumerables. En el curso vamos a estudiar las tipos 3, 2 y 0. Tipo 1 no va a ser tema de este curso. Por simetría son importantes, tienen ciertas caracterizaciones que también son importantes, por ejemplo, en complejidad computacional, pero para efectos de este curso no vamos a analizarlas. Y les decía que están relacionados con, no lo tengo aquí, pero con mecanismos computacionales de reconocimiento, y van a ser los siguientes que vamos a estudiar en cada parte del curso. Para los lenguajes regulares vamos a utilizar autómatas finitos, deterministas,
para reconocer lenguajes regulares. Ahí estos autómatas, a diferencia de las gramáticas que nos generan las cadenas, los autómatas nos permiten discriminar entre cadenas que están en el lenguaje y que no están en el lenguaje. Entonces, ese mecanismo discriminatorio es un autómata finito determinista. Para las de tipo 2, el mecanismo en cuestión es un autómata de pila. Vamos a ver después cómo se define. Para las de tipo 1 va a ser una cosa que se conoce como autómatas lineales. Y para las de tipo 0 van a ser las máquinas de Turing. Entonces, la jerarquía Chomsky lo que hace es formar estos conjuntos de acuerdo en orden de contención y relacionarlos con su respectivo mecanismo de reconocimiento. Bien, entonces empiezo con el tema de lenguajes regulares la próxima clase, y solo déjenme presentar por un momento los ejercicios que quisiera que abordaran para la próxima clase. Todo el mundo está viendo una ventana donde están los ejercicios, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, en estos ejercicios vean cómo el primero se trata de una cuestión de inducción. Quisiera que intentara resolver este ejercicio para el lunes, por favor, y que veamos su propuesta de solución ese día. Empezaremos la clase revisando esto. ¿Dudas? Me pueden escribir por correo. Esto no tiene valor para la calificación, pero yo les recomiendo que intenten hacerlo de todas maneras, por supuesto, para que pues adquieran experiencia para cuando haya que hacer la tarea. La tarea contiene un ejercicio muy similar a este. Bien, pues dejo el resto del tiempo para preguntas o comentarios de parte suya. Yo solamente tengo una duda rápida, porque ya no alcancé a escuchar bien. De los de tipo 1, entonces, el mecanismo computacional de reconocimiento, ¿cuál era? Los de tipo 1, los autómatas lineales. Okay. Son máquinas de Turing que están acotadas, para decirlo de una manera muy simple. No sé si has estudiado antes máquinas de Turing. Sí. Sí, bueno, pero aquí, para los demás, aquí los vamos a ver aquí en este curso, por supuesto. Son el tema 3 del curso. Lo que hacen es que la forma en que las distinguimos de las otras es que la cinta va a estar acotada dependiendo del tamaño de la entrada. Tú le das una cadena a la máquina de Turing y le dices, quiero que me digas si esta cadena pertenece al lenguaje. Y entonces, con base en una función que tú conoces de manera anticipada, que es una función lineal, además, lo multiplicas por un factor, el tamaño de la cadena, entonces dices, dispones de tantas celdas para hacer tu cálculo. Es como si alguien te dice, resuélveme esta ecuación, la ecuación tiene 3 variables y entonces te doy 30 hojas para resolverla. El número de variables multiplicado por 10. Y no puedes utilizar más hojas de papel para hacer cálculos. Entonces tú tienes que hacerlo en ese espacio. Si un lenguaje siempre es posible reconocerlo utilizando esa cantidad de celdas, que es una función del tamaño de la entrada, entonces es un lenguaje reconocido por un autómata lineal y sabemos entonces que el lenguaje es sensible al contexto. Gracias. Bien. ¿Por qué no se estudian en este curso? A lo mejor alguno de ustedes tiene esa pregunta. Miren, este curso tiene motivaciones prácticas también, aunque hasta ahorita no parezca tan evidente. Para los que son de computación y que ya trabajaron en compiladores, por ejemplo, saben que la teoría de compiladores se basa en al menos 2 de las cosas que vamos a ver aquí, que son lenguajes regulares y lenguajes independientes del contexto. Hay cosas que hay que definir con lenguajes sensibles al contexto, pero el punto es que al menos esas 2 o 3 categorías entran ahí, pero sensibles al contexto menos. Entonces, por razones de interés práctico, se estudian las que son más utilizadas, que son los regulares y los independientes del contexto. Y en el campo de computabilidad, que es una de mis áreas de investigación y que a mí me interesa en particular, los lenguajes lineales no son tan importantes tampoco. No se estudian mucho. Lo importante son las máquinas de Turing y las cosas que se pueden definir y las que no se pueden definir con base en máquinas de Turing. Entonces, los de tipo 3 no tienen un papel tan importante. Si ustedes toman un libro típico de lenguajes formales,
van a darse cuenta que el volumen que corresponde a lenguajes sensibles al contexto, por ejemplo, estoy pensando en el Handbook of Formal Languages, que aparece en la bibliografía, que está formado por 3 volúmenes. Y uno dice, bueno, ¿por qué por 3 volúmenes? Un volumen está dedicado a lenguajes regulares, el otro a lenguajes recursivamente enumerables y el otro a lenguajes dependientes del contexto, y tiene una subsección de lenguajes dependientes del contexto. Tienen mucho menos aplicaciones prácticas. Para efectos teóricos, todo lo que ustedes puedan decir de lenguajes dependientes del contexto se va a resolver y se va a aplicar lo mismo que se dice de lenguajes de tipo 0. Entonces, por esas razones que, en general, a menos que estén en un curso muy avanzado de lenguajes formales, no se estudian a los lenguajes dependientes del contexto de manera separada. Por eso no están en este curso. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta muy básica. Por favor, adelante. No hay preguntas básicas. Tú adelante. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre un símbolo terminal y uno no terminal? Ajá, bien. Aquí piensa que los símbolos no terminales, como te diste cuenta en mi transformación, la que está en el blog, me sirven para generar nuevas cadenas. Los símbolos terminales ya no me permiten hacer eso. Una vez que los generé, pues no puedo aplicar transformaciones a menos que estén acompañados por un no terminal. Conceptualmente hablando, tú piensas que, no sé si has oído hablar de la distinción entre lenguaje, objeto y metalenguaje. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, pues lo que tienes es que los símbolos terminales son parte de las cadenas del lenguaje objeto. Los símbolos no terminales son parte del metalenguaje. Eso es lo que la distinción. Entonces, los no terminales pues están nada más aquí cumpliendo un papel para analizar el otro lenguaje, en este caso para generarlo, mientras que los terminales son la cosa que estás estudiando o generando. Esa es la idea esencial. Ah, ok, perfecto, gracias. Disculpe, yo sí no creo que no entiendo qué es un metalenguaje. Un metalenguaje, bien. Esta es una cosa que viene de la lingüística. Cuando tú estás estudiando un lenguaje, utilizas otro lenguaje para hacerlo. Esa es una limitación de los seres humanos. Hay quien lo ve como una virtud, pero digamos que es una limitación que no podemos pensar en términos no lingüísticos. O sí lo hacemos, pero no somos conscientes de ese pensamiento. En realidad, los psicólogos ahora piensan que una buena parte de nuestro razonamiento ocurre o se realiza con términos no verbales. Pero de lo que tú eres consciente, es consciente porque lo formulas dentro de tu cabeza con una vocecita que lo convierte en la lengua natural, generalmente tu lengua materna. Ajá, entonces, piensa que lo que haces es analizar un lenguaje utilizando otro lenguaje. El lenguaje que estás analizando es el lenguaje objeto, y el metalenguaje, pues es el lenguaje con el que lo analizas. Para una persona monolingüe suelen ser la misma, pero por ejemplo, si empiezas a estudiar una lengua extranjera, es muy común, no todos los libros lo hacen, pero es muy común que muchos libros dirigidos a un público que habla cierto idioma, hagan este análisis utilizando la lengua materna de la persona, sobre todo si estás estudiando una lengua que tiene un sistema de escritura totalmente ajeno. Para un hablante del español, estudiar chino, por decir algo, con un libro que solo explica las cosas en chino, pues, como se dice vulgarmente, está en chino, ¿no? O sea, no hay forma de empezar. Entonces, los textos escritos para hablantes del español, lo que hacen es analizar, al menos en las primeras fases, el chino utilizando español. Entonces, el chino se vuelve el lenguaje objeto y el español se vuelve metalenguaje. Y lo mismo pasa en la relación simétrica. Estudiar español sin conocer siquiera el alfabeto es imposible para alguien que es hablante nativo del chino. Entonces, lo que hacen es que, al menos en sus primeras fases, se estudia el español utilizando el sistema de escritura chino. Entonces, esa es la diferencia. Un lenguaje que utilizas para analizar el otro. El lenguaje analizado es el lenguaje objeto, el lenguaje con el que lo analizas es el metalenguaje. En este caso, lo que estamos haciendo es que el metalenguaje es el lenguaje, o más bien, ese metalenguaje contiene los símbolos no terminales, te sirven para generar el lenguaje objeto, que son
cadenas de símbolos exclusivamente terminales. Ok, muchas gracias. No, bien, no, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hay unas dudas en el chat. Bien, déjenme leerlas entonces. A ver, ¿la jerarquía Chomsky clasifica las reglas gramaticales o clasifica la complejidad de los lenguajes? Buena pregunta. Lo que hace es clasifica las reglas, las gramáticas, y esta clasificación nos permite referirnos a la complejidad de los lenguajes. Es decir, la complejidad en este caso está definida en función de la gramática que permite generarlos. Los lenguajes más simples son los lenguajes regulares, porque las gramáticas que nos permiten generarlos desde la perspectiva de Chomsky son las más sencillas. Entonces, es una relación 1 a 1. Tú podrás pensar en definir la complejidad de otra manera, por supuesto, y entonces no habrá una correspondencia. Pero si aceptas que las gramáticas más simples son las de tipo 3, entonces los lenguajes generados por estas gramáticas son los más sencillos. No es arbitrario. Los lenguajes regulares representan fenómenos lingüísticos mucho más simples que los otros. Y vamos a ver cómo los mecanismos de reconocimiento para los lenguajes regulares son muy elementales. Se pueden dibujar muy fácilmente, ¿no? Puedes comprenderlos muy fácilmente y puedes además hacer afirmaciones sobre ellos también muy sencillas. Con los lenguajes de tipo 0, por ejemplo, no hay un mecanismo que te permita saber si un lenguaje dado, definido de una manera abstracta, admite o no una gramática de cierto tipo. Entonces, son más complejos, mientras para los regulares es mucho más sencillo. Bien, ahora, Rafael, también, del ejemplo en el que generé cadenas con 2 reglas gramaticales. Este es un lenguaje independiente del contexto. Es del tipo 2, el del ejemplo. Luis, estoy un poco perdiendo la diferencia entre gramática y lenguaje. Bien, mira, lenguaje es un conjunto de cadenas. Entonces, en este caso, la gramática es un conjunto es una cuarteta que nos permite generar un conjunto de cadenas particular. ¿Dónde van a vivir estas cadenas? Van a vivir en sigma, que es el lenguaje de símbolos terminales. Entonces, cuando yo te doy un conjunto de cadenas, te digo, ese es un lenguaje. Cuando te doy una gramática para ese conjunto de cadenas, te digo, y además se puede generar con esta gramática. No siempre es el caso. Cuando les dije que había más lenguajes que formas de generadas con las herramientas de este curso, ahora sí puedo ser preciso al respecto. Quiere decir que no todos los lenguajes se pueden generar con gramáticas. La inmensa mayoría de ellos no se pueden generar por gramáticas. Mi definición de gramática, también es algo que vamos a ver más adelante, implica que las gramáticas son un conjunto, forman un conjunto infinito numerable, un conjunto del tamaño de los naturales. Y dado que los lenguajes posibles son un conjunto mucho mayor, eso quiere decir que la inmensa mayoría de los lenguajes no se pueden definir por medio de gramáticas. Bien, no sé si eso contesta a tu pregunta, Luis. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta o comentario más? ¿No? Bien. Bueno, como les decía al principio de la clase, observé que hay mucha gente nueva aquí en el grupo. Hubo estudiantes de otros posgrados y creo que alguien de la licenciatura en matemáticas que me contactó para ver si podía asistir a este curso. Entonces yo estoy consciente de ellos, me parece que son 3 personas en total, pero de 11 pasé a 23. No tengo 4 invitados. Entonces hay varios más que supongo que son nuevos con respecto a la lista que me mandó originalmente el posgrado. Bienvenidos a todos. Nada más les recuerdo para los que no estuvieron al principio que todo el material del curso está en Google Classroom, por si quieren consultarlo, y incluyo en ese material una liga al video de lo que vimos el lunes, que fue básicamente la presentación y un poco del tema del curso, de los preliminares, la parte de inducción y demostraciones por inducción. Eso está en el video. El resto de las láminas del curso ya están en la página también. Si a alguien no le gusta Google Classroom, les mandé, consúltenlo por una vez al menos para tener acceso a una página web tradicional donde esté este mismo material, salvo los videos. La página no la actualizo con los videos son solo para Google Classroom. ¿Por qué razón? Pues porque es mucho trabajo extra, no por ninguna otra
ninguna otra razón. Ustedes pueden tomar la liga a los videos y compartirla con quien deseen, por supuesto. No, si hay alguien interesado en escuchar esta clase, me parece positivo, ¿no? Entonces no hay problema en que ustedes la compartan, pero simplemente para no estar actualizando esa página web todo el tiempo, lo que hago es dejarla congelada solo con el material del curso, que es láminas, con el material inicial, láminas, tareas y ejercicios. Cualquier duda sobre el desarrollo del curso me pueden consultar. Está el temario y ahí explico cómo vamos a calificar. Bien. Bueno, si no hubiera más preguntas o comentarios, pues todo por hoy. Profesor, yo tengo solo un comentario. Adelante, Jorge. Comentó que le mandáramos un correo para saber que estábamos en la materia y todo, y que si no nos contestaba que también le dijéramos. Le mandé uno y no recibí respuesta. Ajá, sí comenté eso. A lo mejor sí lo dije, pero no quise decir eso, como nos suele ocurrir cuando hablamos con cierta prisa. No hace falta que me escriban para decirme que está la materia. Simplemente tenía curiosidad por saber cuánto se habían incrementado. Pero si tú ya te diste de alta en Google Classroom, porque yo no sabía que los alumnos se podían dar de alta por sí mismos, pero si ya te diste de alta, realmente no hace falta. Si no estás dado de alta en Google Classroom, y eso vale para todos los demás, entonces sí escríbanme para que yo los incluya en la lista de Google Classroom. Tú eres Jorge Martínez Galicia, ¿no? Es probable que ya estés ahí. Déjame revisar rápidamente. Sí estás. A ver, esto está en orden alfabético. Ya estás inscrito, entonces, en Google Classroom, no hay ningún problema. Si alguien no se ve aquí en esta lista, entonces sí, por favor, escríbanme para que yo lo pueda agregar. A ver, miren, la voy a presentar desde el principio. Sí alcanzan a verla, ¿verdad? Sí. Bien, ahí está. Empieza con Ariel Cerón, Ariel Ulloa. Ahí sigue la lista. A ver, me salté a Camilo Flores, es que no cabe todos en mi pantalla, pero bueno. Clara Valentina Gallardo, Daniel Alonso, Daniel Ambrosio, Diego Medina y termina con Uriel Mendoza. Entonces, la dejo un momento. ¿Alguien no está ahí? Buenos días, profe. Yo sí estoy, pero quisiera cambiar el correo con el que estoy invitada. ¿Le puedo escribir mi otro correo? Sí, por supuesto. Escríbeme y te cambio de tu dirección de correo. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más que no esté o que desee cambiar su correo electrónico? Escríbanme entonces y en ese caso doy de alta sus nuevas direcciones. Yo les recomiendo además que en el posgrado mismo cambien su dirección de correo electrónico, porque no nada más yo les mando avisos por estas direcciones registradas, sino también el posgrado. Y puede ser que los avisos no les lleguen a la dirección que ustedes desean. Esta dirección seguramente es la con la que se registraron al proceso de admisión. No me las envió Javier Gómez, el coordinador, sino que las obtuve directamente de la UNAM. La UNAM me da una lista de alumnos inscritos con sus correos electrónicos. Entonces, pues para que ustedes puedan recibir los mensajes del posgrado de la UNAM de manera adecuada, pues también sería bueno que actualizaran su dirección allá. si ustedes actualizan allá, por otro lado, a mí no me actualiza directamente esto. Google Classroom lo creo yo por mi cuenta y tengo que actualizar manualmente las direcciones. Entonces, si alguien va a cambiar su dirección allá, también mándenme su nuevo correo para que yo pueda actualizarlos en Google Classroom. Son procesos independientes. Bien. ¿Algún comentario más, observación? Sí, una pregunta. Los ejercicios que dejó son los que dicen autómatas y lenguajes formales ejercicios 1. Exactamente. En la página de Classroom, a ver si quieres me voy a esa parte. Trabajo en clase. Aquí aparecen, por ejemplo, preliminares y lenguajes regulares. La primera entrada son las láminas, es esto que presenté, en un formato que, si ustedes desean imprimirlas, ahorra papel porque aparecen 4 láminas por página. Y aparecen ejercicios y tareas. La tarea es lo que van a tener que entregar casi al final de esta parte del curso.
y son individuales. Los ejercicios son cosas que no tienen valor en la calificación, pero que son como una práctica para ustedes. Ajá. Y aquí se pueden bajar el archivo que presenté hace un momento en pantalla. A ver, lo vuelvo a presentar. Ver, este es exactamente el que está en la página. Dice autómatas en lenguajes formales, ejercicios 1. Ajá. El otro, pues, a ver, lo podemos abrir aquí de una vez. Entonces, por ejemplo, aquí está. Este dice tarea 1. Entonces, este se entrega más adelante. No he puesto fecha de entrega todavía. La fecha de entrega va a contemplar que terminemos de ver el tema completo y que haya la posibilidad de una clase al menos para resolver dudas antes de que se entregue. Ese es el método. Entonces, esa se entrega después. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, pues muchas gracias entonces por su atención. Nos vemos el lunes de la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Y ya saben que me pueden contactar por correo electrónico también si lo desean. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias.